Buenos días, Luis Miguel, ¿cómo estás? Bien, Lore, gracias a Dios, muy bien en esta mañana, muy bendecida. ¿Y tú cómo estás, Lore? Muy bien, gracias a Dios, porque a pesar del tema de las afectaciones suscitadas con la pandemia, no es menos cierto que debemos tener una actitud positiva. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, Lore, el tema que tenemos hoy es un tema que a veces por buscar una solución no se va más allá y se crea también una problemática. Entonces yo voy a nombrar algunas de las problemáticas que se están viendo ahora mucho más a la luz con el tema de lo de la pandemia y esto, con lo que son las viviendas gratuitas. Ujú. Entonces allí nosotros nos hemos encontrado una serie de problemas, como por lo menos lo son la sostenibilidad. No solo me refiero a la sostenibilidad como tal de la estructura en tal, como tal, sino también lo que son servicios de energía, lo que son servicios de agua, el aseo, ya que si nos vamos un poco más atrás nos damos cuenta que las personas que están ubicando en estas viviendas son personas que no estaban, muchas ni siquiera tenían vivienda, Lore. Vivían en tejitas, por allá en montañas, en sitios de alto riesgo. Entonces al meterlas en una copropiedad, ni siquiera se dieron las capacitaciones, ni siquiera se les explicó bien, no se les informó que ellos se les regala la casa, más no la sostenibilidad. Esos temas así me parece que crearon como una problemática, ya que no solo tocan este tema allí, sino que van creando como también como traumas psicológicos, ¿no? Como que van como más a lo psicosocial. ¿Por qué? Porque pues son personas que también llegan a un punto en el cual como que se dan cuenta que se sienten es como engañados, ¿sí? Como si en vez de haberles hecho un bien, les hubieran hecho un mal. Porque ellos dicen, bueno, nos dijeron que nos iban a dar esto y ahorita nos están cobrando por agua, nos están hasta por administración. Entonces son temas como de desconocimiento, de apoyo, bueno, les dimos la casa y no solo ahí, es ir más allá, es ese acompañamiento, es ese no dejar solos, es ese mirar a ver cómo se van solucionando todos aquellos conflictos que van saliendo para poder pues mejorar un poco, ¿no? Otro tema también que me parece pues importante recalcar aquí es el tema de lo de la administración, Lore. ¿Por qué? Porque nos vamos a son viviendas gratuitas, ¿no? Son viviendas donde no viven 10, 20, 50 familias. Son viviendas donde viven aproximadamente 3.500 personas, entonces es un tema bastante, sí es difícil de organizar 10 personas, ahora imagínate que será organizar 3.500, que será cuadrar con 3.500 personas. Entonces son algunas de las problemáticas que me parecen importantes nombrar acerca del tema de vivienda gratuita. Bueno, lo que tú estás diciendo se resume en tres elementos fundamentales: sostenibilidad, adaptabilidad, calidad y no discriminación. ¿Y qué son los lineamientos fundamentales a la hora de establecer planes, programas, proyectos en pro de la superación del estado de cosas inconstitucional que genera situaciones de segregación, discriminación y vulneración de derechos para los menos favorecidos? El programa de vivienda gratuita surge en pro de contribuir a la superación de las condiciones de pobreza extrema, aparte de reivindicar el derecho de aquellos que un día tuvieron y ya no lo tienen. Por eso, ¿quiénes son los que están llegando a ser, antes de darte esos tips, sería importante saber quiénes son los que están llegando a hacer uso de las viviendas gratuitas? Personas que han estado en condición de pobreza extrema. Personas que han vivido en lugares de alto riesgo, como tú lo estabas diciendo. Personas víctimas y reincorporados. En este orden de ideas, tenemos unas situaciones específicas y unos hitos que hemos encontrado. Uno, el primero, la comunidad no está en capacidad de administrar los conjuntos. Y como no está en capacidad de administrar los conjuntos porque no tiene la capacidad adquisitiva para la sostenibilidad de las áreas comunes, entonces una de las recomendaciones que haríamos desde Mera Consultores: estúdiese desde los territorios la posibilidad de que se cedan al territorio las áreas comunes para el sostenimiento en términos de energía. Y desde la energía, ¿a qué nos referimos? Los postes, del alumbrado, los transformadores, todas esas áreas del exterior de las torres de la copropiedad. Y tendríamos que ver
desde el tema de agua, toda la estructura de bombeo y mantenimiento de esas bombas para el suministro de agua en las mismas. Podríamos llegar a acuerdos, a convenios con las empresas de servicios públicos para menguar un poco el tema de sostenibilidad de las áreas comunes de estas copropiedades. Por otro lado, en temas del aseo, yo os voy a hablar un poquitico en términos de los indígenas. Minga, hombre, si yo no tengo la capacidad de pagar una empleada de servicios para que hagan el aseo de las áreas comunes, pues por torre nos podemos delegar y hacer un trabajo colectivo. Recordemos que las copropiedades son esquemas asociativos comunitarios y lo que yo no puedo pagar pues lo hago yo. Entonces nos podemos, en esos procesos de liderazgo, participación ciudadana, organización social, nos podemos organizar para no tener que pagar esa cuota para la sostenibilidad de ello. Y que más vale esa plata que reunamos de la cuota para la administración sea para pagar la seguridad privada y las cosas mínimas de sostenibilidad de la copropiedad. ¿Sí? Entonces son como alternativas de respuesta que podemos entrar a dar frente al tema. ¿Sí? Segundo, tú mencionabas un tema y eso es otro de los hitos que hemos encontrado. Y ese hito se titula "Las comunidades no están en capacidad de manejar el negocio privado de la propiedad horizontal constituidas por un número plural de torres". ¿Por qué? Porque es que usted me dijo a mí que me iba a dar una casa para mejorar mi condición de vulnerabilidad, pero usted no me explicó que junto con el derecho adquiero la obligación. Y la obligación empieza por generar esos procesos. ¿Cómo vamos a sostener esto? Me dieron la casa, más no la sostenibilidad de la misma. Pero si bien es cierto, no es responsabilidad del territorio sostenerle las copropiedades a las personas beneficiarias de estos programas. Sí es cierto que el derecho es integral y la oportunidad laboral se tiene que crear. Y el bienestar de las personas beneficiadas tienen que ser incluidas ¿en qué? En salud, en educación, a nivel laboral, reitero, y todas las garantías que permitan la estabilización y reubicación y adaptabilidad al nuevo esquema de ordenamiento territorial. Si eso no es provisto, recuerden que estamos en un estado social de derecho que me garantiza las condiciones mínimas para mi superación como individuo en sociedad. Entonces, es obligación del territorio mirar y tener en cuenta, nosotros debemos tener en cuenta, una vez se implementan los programas de vivienda gratuita bajo la modalidad de propiedad horizontal, hoy estamos de cara a un cambio en el imaginario y tendríamos que hablar del concepto de la propiedad horizontal subsidiada. ¿Sí? Hablando de otro de los hitos de los que tú estabas mencionando, y no hay claridad en el concepto de lo entendido o concebido como proceso final del acompañamiento a los proyectos. No es llegar y meter un poco de gente en una vivienda gratuita y que esta gente mire para el techo a ver cómo la sostiene. Venga, ustedes tienen trabajo, se les capacita para el empleo. Venga. Por eso hay algo muy interesante y que el gobierno lo consideró. Muchos de los proyectos de vivienda gratuita tienen CDI, tienen puestos de salud, otros tienen colegio o convenios con colegios para que los niños puedan ser insertados. Pero si está toda esta oferta, entonces ¿qué es lo que pasa que no funciona? Sencillo, falta el ejercicio por parte de las Secretarías de Bienestar Social y Participación Ciudadana de cada uno de los territorios, capacitar a estas familias generando conciencia frente a la importancia de organizarse, generar procesos de liderazgo e inserción en los territorios para su mejoramiento de la calidad de vida. Porque esto no es un tema de que el Estado me tiene que dar, es un tema de corresponsabilidad institucional y social. Y luego nos vamos a encontrar con que los proyectos tienen una composición poblacional que requiere una atención más allá del acompañamiento social. Si estamos diciendo que los beneficiarios son víctimas, reincorporados, personas en condición de pobreza extrema, personas en condición de vulnerabilidad,
estaríamos diciendo que necesariamente tiene que haber un acompañamiento psicosocial. Porque ¿qué nos está ocurriendo? En los proyectos se están encontrando víctimas y victimarios, afectando las relaciones de seguridad y convivencia en estos espacios. Se nos están conformando las barreras o fronteras invisibles. Se me está recrudeciendo el conflicto. Entonces es necesario que se haga un mayor acompañamiento institucional desde lo preventivo más que desde lo reactivo o judicial. Entonces requerimos que la policía, las casas de justicia, la personería y la defensoría garanticen el acompañamiento para estas familias en el mejoramiento de su calidad de vida. Muchísimas gracias. Les agradecemos, esperamos que este video sea de su agrado y que estos tips puedan ser tomados en cuenta por cada una de las entidades territoriales. Y recordemos que es un tema de trabajo colectivo, de cooperación desde el diálogo horizontal, desde lo social y lo institucional. Muchísimas gracias. Vale, Lore, me parece que es un tema bastante importante, es un tema como de ir más allá, ¿no? Como de tener una visión más amplia y no simplemente salir de las cosas lo más fácil posible, ¿no? Sino hay que saber hacer las cosas. Entonces es como un llamado y pues Lore, me parece que estos son los temas los que tenemos que traer más como a ser visibles, ¿no? Como que para que la gente se haga un poco más consciente de las problemáticas que se están creando actualmente. Recuerden, no olviden seguir consultando nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram. Mera Consultores les extiende un abrazo y bueno, ánimo, sonriámosle que la vida sigue.